Analizar los efectos de la carta que envió el gobierno de Chile en conjunto con los de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el propósito de la sesión especial celebrada la noche del martes 14 de mayo. Al debate asistieron los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia, acompañados de sus respectivas subsecretarias. La sesión al cual han sido convocadas las señoras y señores diputados tiene por objeto analizar los efectos de la carta que envió el gobierno de Chile en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A esta sesión han sido citados los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios el día 29 de mayo del año pasado, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el asunto de esta sesión especial y que deban ser votados en ellos solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la presente sesión. El tiempo previo corresponde al Comité Socialista y en su representación intervendrá la diputada señora Carmen Hertz. Ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Carmen Hertz. Gracias, presidente. La declaración sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de fecha 2 de abril pasado, emitida por los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, representa una preocupante arremetida de gobiernos ultraconservadores contra el sistema regional de protección de los derechos humanos. Estamos frente a una pretensión de demoler el sistema interamericano impulsado en América Latina por Bolsonaro y a nivel mundial por Donald Trump, y que retrata de cuerpo entero a un sector político y derriba la imagen autoconstruida y oportunista de defensores de los derechos humanos de última hora. La historia ha demostrado que ese sector político ha despreciado siempre la protección de los derechos humanos y sospechado de los mecanismos internacionales de protección y fiscalización construidos por la comunidad internacional. Es nuestro deber desarrollar todos los esfuerzos posibles para impedir y poner atajo a este manotazo al sistema interamericano. La construcción del sistema de fiscalización de los derechos humanos en América es de larga data. Lleva más de medio siglo, junto al sistema universal que despunta después de la Segunda Guerra Mundial. No debemos olvidar que no estamos frente a concesiones graciosas, sino que estamos ante conquistas logradas por la humanidad, luego de las dolorosas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Diciéndolo de otra manera, ha sido un triunfo de la sensatez sobre la barbarie. A continuación, me referiré a cada uno de los puntos de la declaración que nos convoca. En primer lugar, esta declaración menciona el principio de subsidiariedad, dando a entender que el sistema no lo aplica, lo que es una absoluta falacia. Se explica el principio de subsidiariedad porque el sistema se basa en dos grandes pilares, el de la subsidiariedad y el de la proporcionalidad. Por favor. Pido silencio, señoras diputadas, están interviniendo. Sí. Tiene la palabra, diputada Hertz. Y los invitados. El principio de subsidiariedad está plasmado en la Convención Americana desde el preámbulo, y yo me imagino que todos quienes firmaron esa declaración lo saben o deberían saberlo. Y se establece claramente como un sistema coadyuvante y complementario de las jurisdicciones de los estados. Entonces, ¿cuál es el interés pragmático de reiterar el principio de subsidiariedad como si el sistema interamericano no lo respetara? Se respeta en forma absoluta. El agotamiento de los recursos internos es condición sine qua non para poder declarar admisible una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha traído como consecuencia, por ejemplo, que en el informe anual de derechos humanos de la Comisión señala que casi 2.000 demandas han sido desechadas in limine, es decir, sin ni siquiera notificar al Estado denunciado. Solo se han admitido 261 en un año, de las cuales solo el 5%
se va al fondo o bien se remiten a la Corte Interamericana. Entonces, repito, ¿cuál es la importancia o el efecto práctico de esta reiteración? Muy vinculado a esto, la Carta insiste en que se debe respetar el legítimo espacio de autonomía de que disponen los Estados, principio que ha sido observado irrestrictamente por los órganos del sistema interamericano. Y los Estados, al suscribir la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, han aceptado limitar su soberanía en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, porque, y esto es algo que viene ya desde hace décadas, entonces no vamos a retroceder doctrinariamente en lo que son conquistas, la violación de los derechos fundamentales de las personas no es un asunto doméstico. La comunidad internacional ha dicho que afectan la paz y la seguridad mundial. Y hay un acuerdo en que el bien jurídico que se protege es la condición humana. Va mucho más allá del derecho a la vida o a la integridad personal o a la libertad personal. Es la condición humana, la dignidad del hombre y de la mujer la que están en peligro cuando se violan los derechos fundamentales. Todo esto ha sido refrendado en el denominado control de convencionalidad que ha aplicado en los últimos años por la Corte Suprema y que ha permitido no aplicar el perverso decreto ley de amnistía dictado por Pinochet. Gracias al sistema interamericano y al control de convencionalidad ha sido posible investigar y sancionar los principales episodios criminales de nuestra historia. Sobre el punto 3, además de lo explicado sobre el principio de subsidiariedad, me parece una insolencia instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a garantizar el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y la igualdad procesal, como si no lo garantizaran. La mejor manera, y a través suyo, presidente, se los digo a los ministros aquí presentes, de ayudar al sistema interamericano es adecuar el orden interno a los estándares internacionales, a las exigencias que hace el derecho internacional, y así los ciudadanos y ciudadanas de este país no tendrán necesidad de acudir a los órganos internacionales. El punto 4 de la mentada declaración también se refiere a la importancia de la estricta aplicación de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco se entiende qué quieren decir en ese punto. Todo el que sepa algo en esta materia conoce que las fuentes que indefectiblemente aplica la Comisión y la Corte Interamericana son la Convención Americana y las normas de Jüns-Cogens. Esas son, y lo sabe cualquiera que haya pasado por un Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Justicia en este país, que esas son las normas que se aplican y se deben aplicar cierto. Hacer esta referencia en la declaración significa no conocer el trabajo del sistema interamericano y demostrar una incompetencia total. En el mismo punto se hace referencia al reconocimiento del llamado margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención. ¿Qué significa esto? El margen de apreciación es un concepto que no tiene ningún desarrollo jurisprudencial ni teórico y que se ha desarrollado en el sistema europeo de derechos humanos y consiste en dar un cierto margen de maniobra a los Estados cuando se restringe un derecho en virtud de una necesidad legal y de satisfacer un fin legítimo y que tiene que ver fundamentalmente y en forma excepcional con cuestiones de moral pública, entre comillas. Así, por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo, ¿cuándo lo ha aplicado? Lo ha aplicado cuando no existe práctica o legislación de los Estados que nos estén dando una respuesta en supuestos análogos. Y en el sistema americano ha sido evitado deliberadamente. No es que se les haya pasado, no, lo han evitado deliberadamente. Un ejemplo del margen de proporcionalidad es en el caso de Francia, que prohibió el uso de atuendos o de símbolos religiosos en los establecimientos públicos. Ahí el Tribunal de Estrasburgo dijo, sí, Francia tiene una historia de laicidad, por lo tanto el margen de apreciación en este punto se aplica por la historia peculiar francesa de su laicidad.
La aplicación, como digo, de la doctrina del margen de apreciación, además ha sido objeto, aparte de no tener ningún desarrollo teórico ni jurisprudencial, ha sido objeto de varias críticas por parte incluso de jueces del Tribunal Europeo. Cuestión que parece que los firmantes de esta declaración desconocen. Por otra parte, se aplica en Europa por la diversidad cultural y religiosa que existe en Europa, y además coexisten ahí dos ordenamientos jurídicos distintos: el basado en el civil law, por ejemplo Francia o España, y el common law, en el caso del Reino Unido. En el sistema interamericano es innecesario la adopción de este concepto, porque el principio de subsidiariedad subsume este pretendido margen de apreciación, amén de considerar que los órdenes constitucionales europeos son todos plenamente democráticos, lo cual no podemos decir en el caso de nuestro país, precisamente por la Constitución que nos rige. Por lo tanto, pretender importar desde Europa el margen de apreciación traería como consecuencia abrir un margen de impunidad y, por lo tanto, un grave retroceso en la evolución positiva que ha tenido el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro continente. Presidente, diputadas y diputados, el año pasado el gobierno de extrema derecha de Polonia dictó y promulgó una ley de reforma del sistema judicial en que se vulneraba gravemente el principio de independencia del Poder Judicial y se pretendía el captar políticamente a los jueces. ¿Qué pasó en Europa? La Comisión Europea derivó la denuncia de ese caso al Tribunal de Estrasburgo. Y fíjense algo que sería impensable aquí en el sistema interamericano. El Tribunal Europeo, a través de una medida cautelar, suspendió la aplicación de esa ley por estimar que se vulneraba gravemente el principio de independencia del Poder Judicial, a punto tal que el gobierno de extrema derecha de Polonia tuvo que retirar la ley. Por último, se recuerda también en esta declaración a la Comisión que las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema solo tienen efecto para las partes del litigio. Obvio. O sea, es una obviedad jurídica internacional que solo tienen efecto para las partes en el litigio. Y la reiteración de esto muestra una vez más la desprolijidad y la impericia de quienes redactaron esta declaración. Llama poderosamente la atención también que se refiere a esta declaración a que las formas de reparación que ordena el sistema interamericano a las víctimas de violación a los derechos humanos guarden una debida proporcionalidad y se respeten los ordenamientos constitucionales del Estado. Esta es una clara referencia a la situación chilena, a las indemnizaciones que ha debido y debe pagar el Estado de Chile, ya sea por sentencias de la Corte, ya sea por soluciones amistosas. ¿Y por qué? Porque el Estado de Chile no le ha reconocido la reparación integral a las víctimas sobrevivientes, es decir, a las víctimas de prisión política y tortura, lo que quedó evidenciado en el retiro, a través suyo, presidente, se lo digo al ministro de Justicia, que su gobierno hizo del aporte reparatorio miserable que se le estaba dando a los presos políticos. Y esto, insisto, no es casual. En suma, señor presidente, esta declaración ha sido calificada por connotados profesores de Derecho Internacional como una impericia jurídica inaceptable, como una insolencia histórica y como una incoherencia diplomática. Muchas gracias, presidente. He dicho. Gracias, señora diputada, doña Carmen Hertz. Para iniciar el debate, le ofrezco la palabra hasta por 5 minutos al honorable diputado don Andrés Celis. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Con fecha 11 de abril del presente año, los representantes permanentes de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile hicieran entrega al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una nota referida al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El texto buscó expresar las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. A la misma vez, en esta misma carta, no se desconoce los logros obtenidos por el sistema a lo largo de sus años de existencia
y reafirmando su compromiso con el texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la declaración respetuosamente propone tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de cara a los desafíos del siglo XXI. En ese sentido, la declaración emitida subraya la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencia del sistema interamericano. Dicho principio exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de los derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno de los países que lo suscribieron. Desde esta perspectiva, la declaración considera que los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. La declaración, que también suscribe Chile, plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos, en este caso, por los órganos del Sistema de Integración de Derechos Humanos. A su vez, debo señalar que también la declaración hace hincapié en la necesidad de que tanto la Comisión como la Corte apliquen de forma estricta las fuentes de derecho internacional. En la resolución de los casos sujetos a su conocimiento, es así que en este caso dichas fuentes se identifican principalmente con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, la declaración suscrita por Chile enfatiza la importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades de los Estados, en este caso principalmente en conocimiento de dichas fuentes, principalmente con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enfatizando el debido conocimiento y consideración de las realidades de cada uno de los Estados firmantes por parte del sistema interamericano. Y en este caso también se respeten tanto los ordenamientos constitucionales y jurídicos de los Estados que han suscrito las cartas. La declaración finaliza reafirmando su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente, reconociendo al sistema democrático y al Estado de Derecho como condiciones esenciales para su promoción en la región. Los Estados firmantes consideran que la declaración presentada a la Comisión Interamericana representa un aporte con propuestas concretas destinadas a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de protección, en este caso relacionado con los derechos humanos. En este sentido, los Estados que suscriben la declaración conciben a la misma con los órganos del sistema y en este mismo ellos señalan que están convencidos de que este puede producir valiosos frutos en beneficio de la promoción y protección de los derechos humanos en toda nuestra región. La misiva ha sido crítica por numerosos sectores. Como ya no me queda tiempo, presidente, a mi juicio no hay efecto sobre esta carta. Si esta sesión fue convocada para analizar los efectos, quiero indicar que no hay ninguno, más allá de ser una declaración de un Estado independiente diciéndole a la Corte Interamericana que Chile está cumpliendo en todo su sentido. Muchas gracias, he dicho. Gracias, señor diputado Andrés Celis. Tiene la palabra la honorable diputada doña Emilia Nullao y posteriormente la honorable diputada doña Jimena Osandón. 3 minutos 29 segundos le corresponde a la diputada Nullao. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente, por su intermedio.
En las últimas semanas nos hemos enterado del comunicado de prensa del ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos, donde los representantes permanentes de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay hicieron llegar una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor presidente, esta es una declaración de gobiernos conservadores latinoamericanos que pretenden que los órganos del sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejen de cumplir a plenitud sus funciones en la promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos en la región americana. Esta declaración utiliza la excusa técnica del principio de subsidiariedad, del margen de apreciación y el apego a las fuentes del derecho internacional para decirles a los órganos del sistema americano de promoción, defensa y protección de los derechos humanos que dejen a los estados cuando violan los derechos humanos de personas que ejercen la protesta, el derecho a la reivindicación, a los territorios indígenas, los derechos reproductivos, la equidad de género. Por lo tanto, señor presidente, hay que dejar en claro que la permanente actividad dentro del mandato de la Comisión Interamericana, por ejemplo, supone la emisión de informes temáticos, opiniones consultivas y hasta comunicaciones públicas menos formales en medios de comunicación y redes sociales, que denuncian y fijan estándares sobre asuntos de importancia en la región. Todo esto dentro del mandato de los órganos del sistema y mucho antes de que los casos entren a conocimiento de la Comisión y la Corte. Lo que pretende el Gobierno de Chile y los demás países que lo suscriben, la declaración, es acallar estas funciones que han sido fundamentales en la defensa de los derechos de las personas en nuestra América, especialmente de las más olvidadas y de las más vulnerables. Señor presidente, es hora que reconozcamos el gran trabajo que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ella debemos varios avances en la región, como los proyectos de leyes del matrimonio igualitario, el reconocimiento de los derechos territoriales y la participación política de los pueblos indígenas. Por lo tanto, presidente, no se puede retroceder con declaraciones de este tipo que ha emitido el canciller y que este gobierno ha avalado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Doña Emilia Nullado. Le ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Jimena Osandón, posteriormente al honorable diputado don Renato Garín y al honorable diputado don Gabriel Boric. Tiene la palabra diputada Osandón por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, qué duda cabe que la creación de esta Comisión Interamericana fue un hito tremendamente importante. Fueron estas 5 naciones, estos 5 estados, quienes por decisión soberana propusieron que existiera un tribunal externo que pueda velar por los hechos y conductas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos de la región. Todo esto bajo ciertas materias y bajo ciertos parámetros que los mismos estados propusieron en su minuto. ¿Por qué lo quiero decir? Porque aquí estamos hablando, el problema hace relación con la soberanía de cada uno de estos países. Esa soberanía que es el fundamento democrático de cada estado. El problema que subyace es que esta comisión se ha ido tomando atribuciones que los países no le entregaron en ese minuto. Por un lado, inmiscuyéndose en asuntos estatales propios, como lo hace a la hora de analizar sentencias firmes de tribunales chilenos, solicitando que sean rectificados, lo que escapa de toda su competencia. Y por otro lado, posiblemente, lo más importante, interpretando a su gusto la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cabe advertir esta crítica que tradicionalmente la izquierda le ha hecho al Tribunal Constitucional, que dice cuando le llama que es la tercera cámara, yo creo que con mayor razón la debería tener contra la Corte Interamericana. La Corte Interamericana funciona también como una tercera cámara, la cual se ha saltado en reiteradas ocasiones procedimientos democráticos internos. La actitud de la Comisión contrasta con la de la Corte Europea de Derechos Humanos que aquí se ha nombrado.
la cual le da márgenes de actuación a los estados, que son miembros mucho más amplios y no se inmiscuye en decisiones que son eminentemente políticas. Por ejemplo, respecto al matrimonio homosexual, no impone una definición bajo la idea de proteger derechos humanos, sino que afirma que este tema es propio de cada Estado, que debe decidirlo conforme a sus propias reglas democráticas. Lo que ocurre es que la Corte, en su sentencia, muchas veces ordena a los Estados a realizar medidas de reparación en favor de las víctimas que son, en la práctica, de muy difícil cumplimiento, ya sea porque son acciones desproporcionadas o porque no pueden ser ejecutadas a la luz del derecho nacional, es decir, bajo nuestra legislación. Entonces, ¿para qué sirve nuestra democracia si un organismo internacional nos va a venir a dictaminar la manera en que definimos nuestra política? ¿Quién gobierna? ¿Un tribunal que no está sujeto a ninguna crítica? Yo creo que no. El objeto de esta carta es abrir un debate entre los países que forman parte del sistema interamericano, solo con el propósito de perfeccionar y robustecer su legitimidad, haciéndola más eficaz. Son solo sugerencias para mejorar. Solo eso, no hay nada que alarmarse. He dicho, señor presidente. Gracias, señora diputada. Antes de ofrecerle la palabra al diputado Renato Garín, quiero solicitarle a los jefes de comité que nos constituyamos sin suspensión de sala en este momento, por favor. Le ofrezco la palabra al honorable diputado don Renato Garín hasta por 2 minutos 19 segundos y a continuación el honorable diputado don Gabriel Boric. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a los ministros presentes. Presidente, hace 2 o 3 semanas atrás estuvimos en esta misma sala y había un bando que decía que unos no estaban de acuerdo con el desarrollo, que no entendía la nueva comunidad internacional y que nos negábamos a apoyar el TPP porque no comprendíamos lo que era el siglo XXI. Y hoy día los bandos parecen opuestos, porque los que defendían el TPP hoy día están en contra de los instrumentos internacionales y los que decíamos que el TPP tenía algunos problemas jurídicos, hoy día estamos a favor de la Corte Americana de Derechos Humanos. Qué curioso, presidente, porque entonces tenemos una política abierta al mundo, una política internacional sumamente comprometida con valores internacionales, pero sin embargo no se suscribe, por ejemplo, el Pacto de Escazú, el Tratado de Escazú no se suscribe, se cuestiona la Corte Americana de Derechos Humanos y con la otra mano, presidente, se firma el TPP-11 que establece competencias internacionales para tribunales ad hoc. Y este debate, presidente, sobre la Corte Interamericana, yo lo comprendo, entiendo que hay juristas que están preocupados respecto de la sentencia en el caso Norín Catrimán, donde la Corte Interamericana ordena anular el fallo de Angol que culpaba a inocentes respecto a un acto gravísimo, calificado como terrorista. Entonces, claro, uno tiene que preguntarse sobre el alcance de los tribunales internacionales. Y fíjese usted, en un minuto esta comparación. El TPP-11 crea tribunales ad hoc con competencia internacional, por sobre, en algunas normas, por sobre las democracias internas en cada país, sin margen de apreciación. Y cuando uno mira la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un instrumento muy valioso en nuestra política internacional, tiene bastantes similitudes con esos tribunales. La diferencia es que los tribunales que aprobamos a través del TPP son para el capital, son para las grandes empresas, y el tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es para cuando las personas y los grupos minoritarios son aplastados por el Estado. Y, presidente, yendo al fondo, una política internacional abierta firma el Tratado de Escazú, no cuestiona la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no hace tanto jolgorio con la COP25. Presidente, yo estoy de acuerdo, yendo al fondo, en que una Corte Internacional deje sin efecto y ordene anular una sentencia mal dictada que genera culpabilidad en un inocente. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, diputado Garín. Como se señaló, tiene la palabra a continuación el representante de la región de Magallanes, diputado Gabriel Boric. Voy a ejemplificar el problema que este gobierno tiene con el sistema interamericano de derechos humanos con un caso particular, el de la familia Vilches Poblete. No sé si sabe usted, ministro Ampuero, que hace casi un mes a usted se le ha estado citando a la Comisión de Constitución para dar cuenta sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la familia Vilches Poblete.
Ha pasado más de un año en que nuestro Estado no ha sido capaz de dar respuesta a una familia que sufrió graves vulneraciones en el caso de su padre, con consecuencia de su muerte, graves vulneraciones a sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, garantías judiciales y el derecho a la salud. Y es lamentable que usted, canciller, se encuentre en mora justamente de cumplir las obligaciones internacionales con una sentencia ya emitida. Y le recuerdo que la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana es parte integral del acceso y del derecho a la justicia. Pero en vez de cumplir con la sentencia, usted, canciller, se ha dedicado a entablar acciones dilatorias. Usted sabe muy bien que el artículo 67 de la Convención le da 90 días desde notificada la sentencia para presentar solicitudes de interpretación. Pero usted prefirió esperar más de 210 días para presentarle sus dudas a la Corte, y si eso no es dilatar, al menos es una irresponsabilidad grave de su ministerio, que da cuenta de la actitud que tienen con el sistema interamericano de derechos humanos y que refleja muy patentemente las consecuencias prácticas que tiene la carta que en conjunto con otros estados enviaron a propósito del sistema interamericano. A propósito de esto, hace unos meses se desarrolló la primera Bienal Latinoamericana de Derechos Humanos en la Universidad de Chile, donde la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso la preocupación institucional sobre el aumento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado o particulares con la aquiescencia estatal en Brasil. ¿Para qué decir de la propuesta del presidente Bolsonaro de darle impunidad a quienes maten, a quienes delinquen? Es oportuno que nuestro país formule críticas poco reflexivas en conjunto con un Estado que se encuentra gravemente cuestionado por los derechos humanos, por el respeto a los derechos humanos más básicos. Cabe recordarle al ministro que el sistema interamericano no depende de la renovación de votos y compromisos del gobierno de turno en esta república, sino que está expresamente incorporado a nuestro sistema jurídico. Triste es que la Cancillería inicie un camino de cuestionamiento al cumplimiento de las leyes del Estado. Y lo otro grave es que el ministro y los equipos de la Cancillería se sumen a una declaración que se basa en supuestos que son falsos. El sistema interamericano ha sido especialmente cuidadoso con el principio de subsidiariedad, en su expresión concreta, que es el agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos, el que ha sido latamente desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, admitiendo como única excepción el entorpecimiento de los estados para el agotamiento procesal, lo cual incluso debe ser probado. Por lo tanto, es grave lo que están haciendo en este gobierno. Gracias, diputado Boric. Recordarle a los diputados y diputadas que deben dirigirse a los ministros a través de la mesa, por favor. Corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado don Tucapel Jiménez Fuentes, a nombre de la bancada del Partido por la Democracia, hasta por 2 minutos y 43 segundos. Tiene la palabra, honorable diputado. Muchas gracias, presidenta. La protección y respeto a los derechos humanos son elementos fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Constituyen un indicador más de una democracia robusta, respetuosa del Estado de Derecho. En ese sentido, y a la luz de los acontecimientos que hoy nos convocan, creo honestamente que el Gobierno se equivocó en esta materia. Se equivocó en el tratamiento que se le ha dado a nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como a la institucionalidad que los alberga. Los cuestionamientos efectuados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Gobierno, comunicados a través de la nota que han sido suscritas una serie de países, entre los que se encuentran Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, no pueden ser calificados de otro modo más que de un intento de debilitar al sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana y todas las Cortes internacionales son y serán una alternativa a la incapacidad interna de los Estados de otorgar justicia, y es una medida de última instancia a nivel internacional. En la misma declaración se pide respeto por la autonomía de los países y su margen de acción, lo que resulta ser una crítica infundada, ya que la tutela del sistema interamericano solo se concibe en virtud de una declaración soberana y voluntaria del Estado que quiere ser partícipe de dicho sistema. Son varios los casos de condena al Estado de Chile en materia de derechos humanos. Ya el diputado Boric nombraba uno que lo tuvimos invitado en la última Comisión de Derechos Humanos, el caso de don Vinicio Antonio Poblete Vilches, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por no garantizar los derechos a la salud de una persona mayor que falleció en un hospital público por falta de atención médica, fallo que Chile aún no cumple. Se me agota el tiempo, presidenta, así que lo último que quiero decir es que he estado en la Comisión de Derechos Humanos y en la de Relaciones Exteriores, donde he tenido posibilidad de manifestarle esto al ministro, donde él dijo que podíamos recuperar la confianza, y yo dije que una forma de recuperar la confianza era
mandando esta ley de cooperación, que he sido insistente en eso, que hemos presentado proyectos de acuerdo, porque yo creo en el papel y en el rol que juegan las Cortes Internacionales. El ministro se ha comprometido a eso, ha mostrado una buena disposición, por lo tanto yo creo que es una forma de velar y mantener ese compromiso con las Cortes Internacionales y con el rol que juegan, enviando esta ley de cooperación para la Corte Penal Internacional. No solamente los países tienen que respetar o validar estas cortes cuando fallan a favor nuestro, como el caso de La Haya en la última litigio que tuvimos con Bolivia, sino que en todos los fallos sean estos favorables o desfavorables a nuestro país. Dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Jiménez. A nombre del Comité de Evolución Política, le cedo la palabra al diputado don Andrés Molina Majovque por 2 minutos y 19 segundos. Tiene usted la palabra, diputado. Presidenta, quiero aprovechar de saludar a los 2 ministros, a sus 2 subsecretarias. Una vez más volvemos a reflexionar sobre el tema. Esta es la tercera vez que en esta Cámara nos dedicamos a reflexionar sobre los supuestos efectos de la carta que el Gobierno de Chile envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que molesta tanto a la oposición? ¿Que se le formulen sugerencias a la Corte Interamericana? ¿Que se acorten los plazos de tramitación de las causas? ¿Que se le explique a la gente que hay causas que la Corte derechamente no puede resolver? ¿Bajar las expectativas? ¿Es malo que se le haga saber a la Corte que el Estado chileno no puede pagar indemnizaciones millonarias y tiene que haber proporcionalidad? Porque les recuerdo que en Chile aún hay pobreza y esa plata también perfectamente podría ir en beneficio de ello. ¿De qué verdad creen que hacer estas sugerencias debilita el sistema de justicia y derechos humanos? ¿Acaso han escuchado que el gobierno quiere denunciar o quiere retirarse de la Corte? En verdad, yo no creo eso. Lo que sí creo es que la oposición tiene una suerte de idolatría en la Corte Interamericana. Todo lo que se traduce en una vulneración de derechos y todo lo que se trata de llevar allá, ¿por qué? Porque creen que es la cura de todos los males que Chile tiene. La Corte Interamericana tiene mucho que mejorar. Hay cosas que llevan más de 25 años de tramitación y aún no hay sentencia. También hay casos en que la Corte se involucra a pesar de no deber hacerlo. Lo hace antes que se hagan todas las instancias acá. Por ejemplo, cuando las causas aún no se terminan. O peor aún, hay personas que se quejan de la PCU y van a la Corte. O casos donde caminos completos no se han podido pavimentar durante mucho tiempo hasta que la Corte, cierto, levanta en definitiva, estado y por lo tanto permite que esto se haga. Lo tuvimos en nuestra región. Bueno, yo veo hoy día a los ministros presentes en cada una de nuestras comisiones, han estado con sus subsecretarias, han dado la cara y nos han demostrado que claramente no es la intención de Chile, pero lo que se quiere claramente, ¿cierto?, es mejorar esta relación con esta Corte, que sin duda es una Corte importante para el país, una Corte importante para los derechos humanos. Yo me gustaría, para terminar, que ojalá la sala se reuniera para ver temas de derechos humanos de mucha de nuestra gente de la Araucanía y también de muchos de nuestros carabineros. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Molina. Quiero solicitar el acuerdo de la sala. Me ha solicitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pueda intervenir a su nombre la subsecretaria, la señora Lorena Recabarren. ¿No hay autorización? No hay acuerdo, ministro. Bueno, continuando con las intervenciones, corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de Revolución Democrática, don Pablo Vidal Rojas, hasta por 2 minutos y 43 segundos. Tiene usted la palabra, honorable diputado. Muchas gracias, presidenta. Quisiera incorporar acá una visión al análisis y a las palabras que hemos escuchado desde el punto de vista de las relaciones exteriores, donde lamentablemente no es la primera noticia en la cual tenemos que hacer un análisis respecto de la situación de la relación exterior de nuestro país, las decisiones que ha tomado el gobierno en particular. Lo hemos comentado latamente en esta sala también, lo que fue la decisión de no firmar el acuerdo de Escazú, o no firmar el pacto migratorio. Y lo menciono porque, si bien no están directamente relacionados, van constituyendo una conducta que nos llama la atención y que nos preocupa. Y nos preocupa porque el fortalecimiento de estas baterías, de estos instrumentos de la política internacional, sin lugar a dudas, favorecen a nuestro país, favorecen
a las personas que viven en nuestro país. Y si tengo la oportunidad de leer algunos pasajes de la carta, dice cosas que uno podría considerar razonables. Dice que el texto busca expresar las inquietudes de los Estados en relación al actual funcionamiento del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que la declaración respetuosamente propone tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permiten mejorar el funcionamiento, o que la declaración plantea que dicho margen de presión debe ser respetado por los órganos del sistema. Pero en el fondo, lo que se esconde detrás de todo esto es una crítica. Es una crítica al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una crítica bastante dura. Y es una crítica bastante dura cuando recojo las palabras textuales del diputado que habló antes de mí, el diputado Molina, como si la izquierda pensara que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la cura de todos los males. No, no pensamos eso. Lo que nosotros pensamos es que los derechos humanos son universales. Lo que nosotros pensamos es que los derechos humanos tienen un carácter solidario. Y nos parece llamativo que desde el sector que representa el diputado Molina muchas veces se llama a que estos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, intervengan cuando hay cosas que ocurren en otros países que son preocupantes y que yo mismo he reconocido y que condeno, como los que pasan en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Israel, lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos. Ahí sí podemos llamar a los organismos de derechos humanos internacionales para pedir que ayuden, y no cuando nuestra justicia ha fallado, cuando es la última instancia que le quedan a personas para poder recurrir a que se haga justicia en sus casos. Yo creo que la crítica que se hace se puede haber manejado de otra manera, así lo reconoció el ministro de Justicia, se pudo haber manejado de manera más discreta, se pudo haber dialogado con distintos actores del país, pero creo que la forma en que se hizo demuestra una crítica destemplada a un sistema que ha sido de tremenda utilidad para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Vidal. Corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado don Carlos Kuchel Silva, en representación del Comité de Renovación Nacional, hasta por 3 minutos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, señora presidenta. Es para expresar al señor ministro de Relaciones Exteriores y al señor ministro de Justicia, nuestra subsecretaria, nuestro agradecimiento por su presencia acá, y felicitar al gobierno por la claridad con que está planteando los temas de derechos humanos en este momento en América, dados los desafíos que en esta materia se están presentando, y sobre todo relevar el hecho que se haga en conjunto con países que tienen nuestras mismas preocupaciones y que tienen a veces agobios en estas materias, como es el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, porque se ha dejado transcurrir demasiado tiempo y hemos sido relativamente complacientes con una serie de situaciones que en este momento están sucediendo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales de las Naciones Unidas no han sido categóricas ni claras para actuar en esta materia, haciendo sufrir países enteros, algunos de ellos despoblándose por la miseria y el maltrato, las malas gestiones de los gobiernos amparados en ideologías que directa o indirectamente aquí son protegidas por unos sectores políticos de nuestro país. Y en esa materia nosotros internacionalmente tenemos que hacer un bloque en conjunto con nuestros países hermanos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Kuchel. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado, el señor Fidel Espinosa Sandoval, en representación del Comité del Partido Socialista, hasta por 7 minutos y 21 segundos. Tiene usted la palabra, honorable diputado. Muchas gracias, estimada presidenta. El diputado Carlos Ignacio Kuchel, en su intervención reciente, ha dicho y ha felicitado al gobierno por su claridad en materia de derechos humanos. Y no me extraña, porque el citado parlamentario, hace tan solo unas semanas atrás, se opuso en esta misma sala para que en el Ejército de Chile se eliminen todo tipo de homenajes que todavía tienen en nuestro país criminales como Manuel Mamo Contreras, uno de los personajes más siniestros en la historia de Chile en materia de violación a los derechos humanos, que dirigió en este país uno de los organismos
mandatados por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet para exterminar a sus propios compatriotas. Por eso no me extraña que él diga que este gobierno lo ha hecho bien en materia de derechos humanos. Este gobierno, señora Presidenta, con el mayor de los respetos se lo planteo a los señores ministros, inició pésimo su gestión en materia de derechos humanos. No olvidarán los chilenos jamás que este gobierno retiró un proyecto de ley que había sido aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, que lo que buscaba era justamente la reparación de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Y lo hizo sin tapujos a las primeras semanas de llegar al gobierno. Por parte del ministro, señor Larraín, que está acá, asiduo defensor en su momento de Colonia Dignidad, uno de los órganos, también organismos internacionales presentes en Chile, que violó de manera sistemática en nuestro territorio nacional los derechos humanos. Colonia Dignidad fue un Estado dentro del Estado chileno que permitió la violación de derechos humanos, incluyendo menores de edad, y que fue defendido por el señor ministro que está acá. En relación a las materias que guardan relación a esta sesión, señora Presidenta, el pasado 23 de abril la Cancillería, como aquí se ha dicho, publicó un comunicado donde se señala que los representantes permanentes ante la Organización de Estados Americanos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile entregaron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, una nota donde cuestionan la forma en que se ha venido operando tanto dicha comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, señora Presidenta, la declaración que envió la Cancillería no es una buena noticia para la protección de los derechos humanos en la región, pues subyace en ella la idea de limitar el ensanchamiento y profundización de los derechos, eje fundamental de las democracias contemporáneas. A medida que la democracia se ha ido extendiendo y consolidando en la región, la Comisión y la Corte Interamericana han asumido un importante rol en la alerta contra los racismos y la defensa de los derechos de los grupos de personas tradicionalmente excluidas o marginadas, por ende expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad, como son las personas mayores y de escasos recursos. En estas últimas décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han sido fundamentales en la protección de los derechos humanos de aquellos grupos y poblaciones que sufren de discriminación, producto de las desigualdades estructurales que afectan a nuestra región, entre ellos mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, personas mayores, personas con identidades de género o orientaciones sexuales diferentes, personas con discapacidad, migrantes y desplazados, entre otros. Muchos de sus informes, opiniones y sentencias también han expresado, Presidenta, su preocupación por reconocer grados de protección a nuestro entorno medioambiental y a los espacios naturales. No deja de llamar la atención, Presidenta, que los mismos que defienden con dientes y muelas, como aquí lo ha dicho el diputado Vidal y otros parlamentarios, el TPP-11, bajo el argumento de que promueve la apertura en materia comercial, son partidarios hoy de limitar el sistema interamericano de derechos humanos. Manga ancha para el comercio, puño apretado para los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos es un principio básico sobre el que se ha construido el andamiaje actual de los derechos humanos. Proponer un mayor respeto de las particularidades es atentar contra el fundamento mismo de dichos derechos, ya que estos se centran en igual dignidad en todo tiempo y lugar de todos los seres humanos. Por eso, Presidenta, rechazamos categóricamente los contenidos de dicha presentación, la que solo es posible entender como un nuevo golpe al multilateralismo, lo que ha marcado gran parte del derrotero del siglo XX y del siglo XXI, así como la relativización de las nociones básicas de derechos humanos, principios que han alentado a los pueblos de América Latina a luchar por un futuro más digno para todos y para todas. No nos sorprenden muchas cosas. La derecha en Chile siempre ha declarado a los derechos humanos como politizados o rechaza a sus organismos internacionales porque, según ellos, no le dan confianza. Son los mismos argumentos que han sostenido las dictaduras latinoamericanas cuando violaban abiertamente los derechos humanos. Tenemos en Chile, lamentablemente, una derecha que aún en materia de derechos humanos es absolutamente retrógrada. No asumen todos, y lo hemos visto en esta propia sala por algunos colegas parlamentarios, las responsabilidades en violaciones a los derechos humanos. La derecha en tema de derechos humanos tiene un comportamiento cada vez más retrógrado en vez de evolucionar.
Votaron contra la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, lo que en la práctica es rechazar una norma internacional que pretende erradicar el secuestro y desaparición de los oponentes políticos. No olvidar que en nuestro país hasta se oponían para la creación del Instituto de los Derechos Humanos. La derecha en Chile, lamentablemente, Presidenta, no ha comprendido en absoluto el sentimiento y la naturaleza de los derechos humanos. Cree que siempre deben haber periodos de excepción, situaciones de excepción. No entienden en la práctica que los derechos humanos son de todas las personas, incluidos ellos, por cierto, quienes de una u otra manera deben velar por la protección de los mismos. Señora Presidenta, termino mis palabras señalando, en nombre de la bancada del Partido Socialista, que siempre vamos a proteger el ampliar por sobre todas las maneras los mecanismos de acción que tenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los pueblos latinoamericanos, para la protección en tantas materias como la que he enunciado. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un organismo que siempre como socialistas vamos a defender, porque creemos que garantiza la protección de un bien esencial en la vida humana, como son justamente los derechos fundamentales de las personas. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Espinosa. Corresponde hacer uso de la palabra al diputado Hugo Gutiérrez Gálvez, en representación del Comité del Partido Comunista, hasta por 2 minutos y 19 segundos. Tiene usted la palabra, honorable diputado. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo a los ministros. Hoy no podemos hacer menos que rechazar tajantemente la declaración que el Gobierno de Chile hiciera en conjunto con los gobiernos de Perú, Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil, países que tienen en común seguir los dictámenes de Estados Unidos, país que no aprueba, no ratifica ningún tratado de derechos humanos y que sin duda lo que busca es que su jurisdicción nacional se extienda al mundo y no acepta para nada los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos. Ese es el ejemplo que quiere seguir Chile. Y cuando estamos hablando de algo tan relevante como los derechos humanos, que nos transforma a cada uno de nosotros en ciudadanos del mundo, y con esta declaración lo que se pretende de alguna forma es transformarnos nuevamente en ciudadanos del Estado de Chile. Cuando los tratados internacionales de derechos humanos justamente hace que la comunidad internacional se preocupe de la calidad de vida de cada uno de nosotros, este gobierno prefiere dejarnos en el desamparo internacional. Esa pretensión va a quedar en el olvido, como igual va a quedar en el olvido esta declaración y como va a quedar en el olvido lo que sin duda buscaban cuando hace unos días atrás la Corte Suprema convocó a dar cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de los Loncos, Pascual Pichún y Aniceto Lorín. Yo fui el abogado de Pascual Pichún y me acuerdo muy bien cuando ese día me condenaron a Pascual Pichún por el delito de asociación ilícita terrorista. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Dijo hay que darle cumplimiento a este fallo que ordena la nulidad de esta sentencia. ¿Qué pasó? Se presentaron todos a alegar para que se anulara esa sentencia. ¿Qué dijo el Ministerio de Interior y Seguridad Pública? Que había que respetar ese fallo. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana no tiene ningún poder soberano sobre Chile. Ahí está la declaración del Estado de Chile y se comprende por qué insisten en darle cumplimiento, no darle cumplimiento a ninguna decisión de los tratados internacionales, de los órganos internacionales de derechos humanos, porque no le conviene. Gracias. Gracias, señor diputado. Don Hugo Gutiérrez, le ofrezco la palabra hasta por 3 minutos 6 segundos a la honorable diputada doña Claudia Mix y posteriormente al honorable diputado Manuel Antonio Mata. Tiene la palabra, diputada. Presidente, ayer recibimos en la Comisión de Derechos Humanos la visita de los hermanos Vinicio y Cecia Poblete Tapia, hijos de don Vinicio Poblete Vilches, quien el 7 de febrero del año 2001, a los 76 años, falleció en el Hospital Sotero del Río, tras una serie de negligencias de este centro hospitalario.
En primera instancia se le practicó una intervención encontrándose inconsciente y sin el consentimiento de su familia. Posteriormente se le dio el alta de manera temprana y sin indicaciones. Y finalmente, en un segundo ingreso al hospital se le negó el tratamiento que requería, en parte por su edad, hecho que le provocó la muerte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Chile de la muerte de don Vinicio por, comillas, no garantizar su derecho a la salud sin discriminación mediante servicios necesarios básicos y urgentes con relación a su situación especial de vulnerabilidad como persona mayor. Además, la Corte ordenó como reparación brindar medidas de rehabilitación para la familia de la víctima. Sin embargo, el Estado de Chile no ha cumplido este fallo. La esposa de Vinicio, Blanca Tapia, murió en el año 2003, aquejada de una grave depresión y esperando esclarecer la muerte de su esposo. Gonzalo, su otro hijo, falleció de un ataque cardíaco. Vinicio, hijo que tiene cáncer, perdió un riñón y sufre de otras complicaciones de salud, al igual que Cecia, que tiene graves problemas cardíacos. Producto de la situación que vivieron con su padre, ambos hermanos dejaron sus estudios, se endeudaron pagando las sepulturas y servicios funerarios de toda su familia y viven hasta el día de hoy en la más absoluta pobreza, sin que el Estado de Chile se digne a responder y darles una vida más digna. ¿Cómo es posible que dejemos a su suerte a compatriotas que han sufrido en carne propia los abusos del Estado, existiendo sentencia por parte de la Corte Interamericana? Presidente, tanto la Comisión como la Corte constituyen el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y desde hace más de 40 años han sido responsables de proteger a los ciudadanos ante los abusos de los Estados. Podremos estar de acuerdo o no o en contra de sus dictámenes. Podremos tener opiniones respecto a los temas que se discuten, pero bajo ningún pretexto podemos seguir aportillando instancias internacionales que ayudan a los ciudadanos de Chile y del resto de Latinoamérica en la búsqueda de justicia. La política internacional de este gobierno, encabezada por el canciller Ampuero, ha sido irresponsable. Ya vimos lo que pasó con UNASUR, ahora estamos viendo lo que sucede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sigamos dinamitando las instancias de cooperación internacional que nos hemos dotado. Yo me pregunto, con el ejemplo de los Poblete Tapia, ¿qué sucederá en este tipo de casos en que la Corte Interamericana ha fallado, dando una reparación a los afectados? ¿Quién protegerá a todas las familias que solo en organismos internacionales han encontrado una respuesta a sus problemáticas? Seamos responsables. He dicho, presidente. Gracias, señora diputada doña Claudia Mix. Ofrezco la palabra hasta por 11 minutos 37 segundos al honorable diputado don Isa Corto. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, en primer lugar, saludo al señor ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero, así como al ministro de Justicia, don Hernán Larraín, a las subsecretarias de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien no podrá hacer uso del derecho de expresarse en esta sala. Lamentablemente ha sido coartada esa opción. Y digo lamentablemente porque aquí se nos cita a poder hablar, a debatir, a discutir, a evaluar, a analizar, a buscar coincidir, pero también estar en posiciones encontradas, porque ese es el juego de la democracia, el poder expresarnos, el poder analizar, el poder construir en conjunto un Chile que nos pertenezca a todos, pero no este Chile blanco y negro que lamentablemente se ve reflejado en este tipo de debates. Este Chile que muchos creen que los derechos humanos les pertenecen por los errores y horrores del pasado. Que los errores y horrores del pasado no nos hagan caer en cometerlos nosotros, ni menos poder transmitírselo a futuras generaciones. Es por eso, presidente, que yo quiero destacar y agradecer la disponibilidad inmediata que han tenido las autoridades de gobierno. Apenas se dio a conocer esto a través de la prensa, nos convocamos como Comisión de Relaciones Exteriores, un día jueves, para ir a la sala. Y ahí tuvimos de manera inmediata la presencia de la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, del ministro de Justicia y de la subsecretaria de Derechos Humanos. Estuvimos en una sesión hasta más de las 3 de la tarde, debatiendo esto, entregando ejemplos, conociendo posturas muy legítimas todas, con respeto. Pero me llama la atención, presidente, la arrogancia con que muchos de aquí no solamente quieren prejuzgar, sino que quieren precondenar o lisa y llanamente condenar porque tenemos ideas distintas. Porque si analizamos el contenido real de la Carta,
lo que hace es fortalecer y busca fortalecer un diálogo colaborativo y constructivo, iniciar un diálogo, iniciar un debate, tal como lo estamos haciendo acá. Pero eso ya creen que es querer coartar una institución. Personalmente, presidente, he tenido la oportunidad de estar viendo casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me ha tocado estar en Washington, en la OEA, en la sede justamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y he conocido el procedimiento que es bastante del siglo pasado. Y es eso lo que se busca justamente dialogar. Lo que se busca es actualizar el sistema, el procedimiento, que sea una corte mucho más liviana, mucho más moderna, mucho más actual. ¿Saben lo que respondió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se dio a conocer esta nota? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido una declaración suscrita por Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, que señala la importancia del sistema interamericano de derechos humanos y hace sugerencias para mejorar su eficacia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora la postura constructiva de los Estados y examinará el tema durante sus próximas sesiones. Eso es lo que contestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que se hace públicamente. Valora la iniciativa del diálogo de 5 países. Y es que cuando no están gobernando por decisión popular, gobiernos que no suscriben las ideas de la oposición, ¿significa que no vale la democracia? ¿Significa que automáticamente somos nosotros los que pregonamos el respeto a los derechos humanos para todas las personas? No, presidente, no puede ser esto así. No podemos seguir viviendo y construyendo un Chile en blanco y negro. Tenemos que construir un Chile que nos pertenezca a todos. Y los derechos humanos son de todas las personas, presidente. Es por eso que creo que los derechos humanos son un activo, pero también un deber que nos pertenecen a todos los sectores políticos. Pero hago una pregunta. ¿Podrán todos decir lo mismo después de los discursos que hemos oído esta tarde? ¿Para qué hemos sido convocados? ¿Para solo decir lo que creemos que es la verdad o para discutir y debatir algo que nos sume, algo que podamos entre todos sentirnos orgullosos? ¿Por qué no estamos dispuestos a tolerar un diálogo, una iniciativa que se hace mancomunadamente con países latinoamericanos, con países vecinos? ¿O es porque solo que no comparten las ideas políticas automáticamente no tienen la validez para presentar este tipo de iniciativas? Presidente, me preocupa profundamente el ánimo con que la oposición quiere hacer su rol. Me ha tocado ser opositor. Me tocó ser opositor al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet recién pasado. Al menos siempre quise actuar con la responsabilidad, especialmente en temas de relaciones exteriores, de no querer criticar por criticar, de no creer que esto se hace solo si me conviene o me gusta. Me tocó acompañar en reiteradas ocasiones a la propia presidenta Bachelet en giras internacionales y demostrar que Chile tiene una mirada de respeto y responsabilidad. Espero profundamente, presidente, que la oposición tenga el carácter, la responsabilidad y, por qué no decirlo también, la humildad para hacer oposición. Los ministros están acá designados por el presidente de la República, que fue elegido por la amplia mayoría de los chilenos. Les guste o no les gusta la oposición. Y en ese sentido, presidente, tenemos que tener una sociedad que establezca instituciones renovadas, actualizadas, equitativas, vigentes y perfeccionables. Tal como todos ustedes buscan hacer actualizaciones a sus smartphones, ¿por qué no esperamos entonces que el sistema interamericano de derechos humanos no pueda ser también actualizado? Avancemos, construyamos un sistema que nos pertenezca, que nos sintamos orgullosos todos. Ustedes, muchos de ustedes, presidente, por su intermedio, han citado ejemplos. Los respetamos profundamente. Espero que esos ejemplos no hayan sido citados de manera política, sino que hayan sido citados de manera responsable. Porque detrás de esos ejemplos hay gente que aún está sufriendo. Detrás de esos ejemplos hay familias que aún están esperando respuestas. Y esos ejemplos no pueden significar que se vuelvan a cometer los mismos errores. Presidente, concluyo estas palabras haciendo un llamado de atención con respecto a una constante crítica que se busca desde la oposición. Se quiere decir que el gobierno en sus relaciones internacionales no tiene el carácter de Estado. ¿Qué significa tener un carácter de Estado? Significa querer horadar la política exterior que conduce constitucionalmente el presidente de la República.
significa querer criticar sin argumentos las acciones que puede encabezar el propio canciller. Todas las veces que ha sido requerido hemos podido conversarlo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y es por eso que no oigo nada nuevo en este debate. Pero sí oigo nuevamente la arrogancia y los dueños de la verdad que muchas veces terminan horadando no solamente la política exterior, sino también terminan horadando el sistema interamericano de derechos humanos, porque le falta credibilidad, porque este show, este espectáculo no podemos seguir dándolo, ni menos a nuestros electores. Presidente, hago un llamado con responsabilidad a que este Congreso Nacional entienda que las políticas exteriores son de Estados y los derechos humanos son de todos y no tienen colores políticos. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Nizacort. Antes de ofrecerle la palabra a los señores ministros que nos acompañan, le solicito al señor prosecretario que dé lectura a los acuerdos de comité. Gracias, presidente. Reunidos los jefes de los comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Orsinio, Sandón y Sepúlveda, y los diputados señores Barrera, Ibáñez, Macaña, Monsalve y Vidal, acordaron por unanimidad lo siguiente. Someter a votación en la sesión ordinaria del martes 28 de mayo de 2019 la designación del consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos que corresponde nombrar a la Cámara de Diputados en reemplazo del señor Miguel Luis Samunátegui Monkeberg, quien finaliza su periodo como integrante el día 2 de julio de 2019. Y en segundo lugar, el reemplazo del diputado señor René Alinco por don Ricardo Celis Araya como miembro titular de la Comisión de Régimen Interno y Administración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 del reglamento. Eso es, presidente. Gracias, señor prosecretario. Le ofrezco la palabra al señor ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero. Tiene la palabra, señor ministro. Señor presidente, en primer lugar deseo agradecer esta invitación de la Cámara de Diputados que nos brinda al ministro de Justicia y Derechos Humanos y también a la subsecretaria Carolina y a la secretaria Lorena Recabarren nuestra posibilidad para estar acá y cumplir con la función que nos corresponde frente al Congreso, que es expresar y comunicar, compartir la información que tenemos y que ha sido requerida. Antes de pasar al tema mismo, quisiera decir lo siguiente, que lo que acaba de ocurrir es, a mi juicio, lamentable porque nuestra subsecretaria de Derechos Humanos no pudo entregar la información que iba a entregar por mandato de los dos ministros. Quiero decir que me resulta lamentable, no estoy aquí para juzgar ningún otro poder diferente al poder al cual yo pertenezco, pero me parece lamentable porque dentro de los últimos 5 días es la segunda oportunidad, señor presidente, en que a una subsecretaria, el caso anterior fue la subsecretaria Carolina Valdivia, también en la Cámara de Diputados, no le fue impedido hablar, no se le dio la palabra, aunque venía mandatada por el canciller, que se encontraba en una misión de trabajo multilateral. Yo no estoy para juzgar a otro poder, pero sí puedo reflexionar y me parece que esta señal es una señal complicada. 2 mujeres, 2 profesionales que en un lapso de 5 días no pueden acceder a cumplir con sus funciones. Creo que eso es algo que cuesta interpretar. Y en segundo lugar, yo quisiera compartir algo que ya hizo el diputado Nizacort, señor presidente, y es leer la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la llegada de esta carta. Y creo que es muy importante porque marca un tono y la forma en que nosotros, por lo menos como Cancillería, pensamos que se debe reaccionar. Dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido una declaración suscrita por Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay que señala la importancia del sistema interamericano de derechos humanos y hace sugerencias para mejorar su eficacia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora la postura constructiva de los Estados y examinará el tema durante sus próximas sesiones. Esa es la reacción, señor presidente,
de la comisión, de la institución a la cual fue dirigida con absoluto respeto una misiva, una carta que representa a importantes países de nuestra región y que considera que es una posición válida, una posición constructiva. Y lo que a juicio de la Cancillería corresponde es, desde luego, pasar a esta nueva etapa que la misma Comisión ha anunciado. Buscamos el diálogo y ha sido así reconocido. Desde la recuperación de la democracia, señor presidente, la promoción y la defensa de los derechos humanos constituyen una prioridad central para la sociedad chilena. Esto configura hoy un rasgo esencial de nuestra identidad como nación y de la cual debemos sentirnos orgullosos. Estos principios constituyen parte sustantiva de nuestra política exterior y una de sus principales expresiones es nuestro compromiso permanente con el sistema interamericano de derechos humanos. Chile reconoce y valora la contribución que tanto la Comisión como la Corte han hecho para la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en nuestro hemisferio. Desde su creación, la labor de estos órganos ha sido clave y fundamental en la defensa de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, y en esto Chile no se equivoca. Acorde con la evolución de la realidad política y social de la región, el sistema ha empezado a conocer nuevos temas que constituyen un avance en el reconocimiento de las libertades humanas. Esto exige a los Estados un trabajo conjunto de diálogo y cooperación con los órganos del sistema para perfeccionar su funcionamiento y asegurar su plena eficacia. En ese contexto, se generó la declaración enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella plasma una serie de inquietudes compartidas por un grupo importante de países de nuestra región, con el fin de mejorar su funcionamiento. Se trata además de temas que ya han sido discutidos con la Comisión y se ha querido formularlos con el fin de estimular un diálogo abierto con todos los actores del sistema, Estado y órganos de tutela. Señor presidente, se ha dicho que la declaración, cuando menciona el espacio de autonomía de los Estados, estaría oponiendo una supuesta, comillas, soberanía nacional al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Nada más alejado de la realidad. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación justamente el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y en Chile, como los honorables diputados lo saben, así lo establece el inciso segundo del artículo 5 de nuestra Constitución Política, que además manifiesta que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados por el texto constitucional, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran plenamente vigentes. Nuestro gobierno jamás podría o podrá ser acusado de infringir esta disposición. También se ha señalado que se buscaría limitar las facultades de los organismos del sistema interamericano, lo cual debilitaría el respeto de los derechos humanos. Todo lo contrario, señor presidente. Chile y el gobierno del presidente Sebastián Piñera estamos comprometidos por nuestra historia, como por nuestra convicción de que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza de todo individuo, a la obligación del Estado de organizar su acción a fin de respetar, garantizar y hacer posible su plena realización. Señor presidente, la declaración renueva el compromiso primario y principal de los Estados con la promoción y defensa de los derechos humanos y la función subsidiaria y complementaria de sus órganos. Chile lo que quiere, en consecuencia, es fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Para ello, la debida complementariedad entre lo que hacen la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que hacen los distintos Estados es requisito sine qua non. Es un principio básico que la justicia internacional no precede a la justicia nacional, sino que la complementa. Vale decir, en su ejercicio es preciso tomar en cuenta la correcta relación que debe existir entre las atribuciones y posibilidades de las jurisdicciones nacionales y las correspondientes al orden internacional. Y es ello justamente lo que queremos afianzar, de manera que no haya dudas o incertidumbres respecto a cómo en la práctica operan las atribuciones que los Estados han transferido al sistema interamericano de derechos humanos. Ese reparto de competencias, señor presidente, es esencial para consolidar un sistema fuerte, equilibrado, operativo y eficaz.
Lo anterior necesariamente supone respeto al legítimo espacio de acción del que disponen los Estados, dentro del marco de sus ordenamientos jurídicos y constitucionales democráticos. De esa forma, se cautela la observancia de los derechos humanos y se abordan y resuelven los conflictos entre los derechos individuales y los intereses nacionales en nuestras instancias democráticas. Se trata de un deber esencial al que no se puede renunciar. La declaración destaca también la necesidad de que las medidas adoptadas para reducir el atraso procesal en el ámbito de la Comisión aseguren el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y la igualdad en el procedimiento. Finalmente, la declaración resalta la importancia de que las formas de reparación no estén desvinculadas de las realidades socioeconómicas de cada país, de manera que facilite el cumplimiento pronto y eficaz. Señor presidente, la construcción de un sistema regional de protección de los derechos humanos es un proceso político y jurídico en evolución permanente, que se perfecciona de manera constante y permanente, con la cooperación de los peticionarios, los órganos tutelares y los Estados. La iniciativa que estamos planteando a los signatorios de esta Carta no es nueva. Son temas que ya han sido manifestados a la Comisión Interamericana. El diálogo con ella es permanente y recurrente respecto a los desafíos de perfeccionamiento del sistema. En este sentido, sorprenden algunas de las reacciones que ha suscitado la declaración. Se puede entender la legítima sensibilidad que estos temas despiertan, pero con la misma convicción debemos ser también responsables y no caer en interpretaciones sin fundamento que aluden a una voluntad de restringir la protección internacional, nada más distante de nuestro interés. Reitero que nada de lo planteado por estos 5 países altera su compromiso con el sistema interamericano de promoción y defensa de los derechos humanos. Los países firmantes han sido, son y serán piezas fundamentales del engranaje del sistema. Al respecto, quiero recordar que la misma Comisión saludó el carácter constructivo de este planteamiento y se comprometió a analizarlo. El 18 de agosto, señor presidente, del año 1959, en Santiago, una reunión de cancilleres decidió crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos celebrar sus 60 años de aportes a la plena vigencia de nuestros derechos y libertades fundamentales. Esta simbólica ocasión nos encuentra activos, construyendo un sistema fuerte y legítimo, donde los actores buscan cumplir sus responsabilidades específicas con la convicción de estar mejorando la vida y la dignidad de todos los habitantes de nuestro hemisferio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, don Roberto Ampuero. Le ofrezco la palabra hasta por 5 minutos 25 al jefe de bancada, don Gabriel Asensio. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, señores ministros. Me alegra mucho escuchar las palabras del señor ministro de Relaciones Exteriores. He estado viendo algunos de los proyectos de resolución. Creo que están en la línea correcta. Pero quiero hacer un alcance, por lo menos una aclaración con relación al tema que se produce, porque la Carta se da en un momento bien complejo de nuestras relaciones fundamentalmente con América Latina, especialmente con América del Sur. Se da en el momento en que comienza a desmontarse UNASUR, en que empieza a crear PROSUR, se da en ese momento, y se da en el momento, y en esa carta se contienen fundamentalmente algunas palabras o algunas frases que claramente ponían en duda acerca de lo que nosotros pretendíamos con relación al sistema interamericano de derechos humanos. Mire, yo viví la experiencia en Ecuador, cuando en Ecuador se pretendió desmontar también el sistema interamericano de derechos humanos y el ministro Ricardo Patiño intentó inventar organismos distintos solo porque las sentencias, tanto de la Comisión como de la Corte, eran distintas o no le convenían al gobierno de Ecuador de esa época. Entonces, ¿para qué le voy a decir, no es cierto, lo que hace Venezuela con relación al sistema? Todos ustedes lo saben, no hay un tema. Por lo tanto, nosotros tenemos absolutamente la necesidad y la obligación
de interpelar a la autoridad para que explique acerca de si vamos por el mismo camino o vamos por un camino distinto. Entonces, nadie puede sorprenderse. Este no es un problema de la oposición contra el gobierno, es un problema de que nosotros creemos, participamos activamente en el sistema interamericano de derechos humanos por nuestra propia experiencia, lo que vivimos. Para nosotros el sistema fue extraordinariamente importante, muy relevante, especialmente, ¿no es cierto?, para la protección de aquellos ciudadanos nuestros cuyos derechos estaban siendo violados durante la dictadura. Esa es nuestra experiencia, esa es nuestra historia. Eso es lo que nosotros vivimos, sufrimos. Eso es lo que nosotros sentimos, la protección que sentimos del exterior viene del sistema interamericano de derechos humanos, entre muchas otras. Entonces, cuando de pronto tenemos una carta donde se habla del tema de la necesidad de respetar la autonomía, creo que esa era la frase, yo no me acuerdo, de la autonomía de los países. Y cuando se habla, por ejemplo, del principio de subsidiariedad, uno se comienza necesariamente a pensar de que pareciera ser que aquí lo que ocurre es que cuando no empiezan a gustarnos las sentencias, muchas de ellas condenatorias a nuestro país, cuando no empiezan, ¿no es cierto?, a gustarnos, nosotros hacemos una advertencia y decimos, mire, momentito, quiero que respeten mi autonomía, quiero que, ¿no es cierto?, a través del principio de subsidiariedad, evitarme la necesidad o evitarme la obligatoriedad de la vinculación obligatoria que existe entre las sentencias de estos tribunales con relación, ¿no es cierto?, a nuestro país. Estamos en el legítimo derecho de plantear el problema. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Yo lo escucho, señor ministro, ¿no es cierto?, independientemente de todas las críticas que yo pueda tener con relación a la política exterior de Chile, y me alegro de escucharlo, porque es absolutamente distinto a lo que nosotros entendimos de la primera lectura, a lo que nosotros entendemos con esa primera lectura de lo que se pretendía con la Carta. Entonces, eso es muy relevante. No es para andarnos tirando aquí, que siempre me carga este tema, ¿no es cierto?, cuando me dicen, no, nosotros ganamos el gobierno con el 56% y ustedes, mire, si se trata de las cifras, lo ganaron con el 56, pero van en el 35. ¿Ya? Así que, mire, ¿para qué nos vamos a tirar cifras? No se trata de eso. Se trata de que con seriedad nosotros pongamos absolutamente, también con mucha claridad, cuáles son los temas que nos preocupan. Yo creo, ¿no es cierto?, que estamos hoy día, que esta sesión termina siendo extraordinariamente buena y clara para saber de que seguimos frente al sistema interamericano de derechos humanos con la misma conducta de siempre. Ahora, si mejoramos, porque leían en algún proyecto de acuerdo, ¿no es cierto?, esta necesidad de mejorar la operatividad, de mejorar la operatividad, y que estamos dispuestos a trabajar en ello, pucha, me alegro mucho más, señor ministro y señor presidente. Quiero decirlo, ¿no es cierto?, y me parece bueno esta discusión o esta conversación que hemos tenido hoy día, me parece buena, y me parece mejor todavía la claridad de las expresiones que yo le he escuchado, ¿no es cierto?, al ministro con relación tanto a la comisión como a la Corte que nosotros tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. No habiendo más diputadas y diputados inscritos, para finalizar le ofrezco la palabra al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, señor presidente, y quiero en particular agradecer muy especialmente esta sesión a la que hemos sido invitados junto al canciller y nuestras respectivas subsecretarias en estas materias, porque realmente nos permite aclarar bien qué es lo que Chile junto a otros estados ha querido realizar a propósito de esta carta. Me alegro en particular de la última intervención, porque sirve para poner las cosas en su justa dimensión. Y la contrasto desgraciadamente con otras intervenciones de diputadas o diputados que, más que tratar de entender qué es lo que Chile y otros países han querido hacer, han hecho juicio, supuesto intenciones, de que aquí se quiere retroceder, acallar, en fin. Hasta yo he sido objeto de acusaciones personales completamente falsas e injustas, a las que no voy a entrar ni siquiera a referirme, porque pareciera que en algunos casos, más que el ánimo de comprender lo que se está haciendo y de ver cuál es la política que en derechos humanos impulsa nuestro gobierno, hay una voluntad más bien de descalificar ese trabajo. Yo quiero decir que nuestro gobierno tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos, que así lo ha manifestado nuestro presidente y así se han manifestado en las acciones que hemos venido desarrollando y que seguiremos impulsando.
en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en la nueva agenda que esperamos pronto dar a conocer, en la acción legislativa que hemos implementado, abriendo nuevas aventuras y nuevas iniciativas con mucha fuerza en el ámbito de los derechos humanos. Queremos ser claros y categóricos. Queremos seguir avanzando y profundizando nuestro compromiso con este tema. Y lo que se ha hecho es que a nivel internacional queremos que se fortalezca el sistema interamericano de derechos humanos. No es un sistema perfecto y hemos advertido algunas inquietudes que son compartidas con otros países. Plantear inquietudes ¿significa un retroceso o es un derecho humano el abrirse a renovar? ¿Cuál es la actitud progresista? ¿Cuál es la actitud reaccionaria? Cuando uno se enfrenta a cuestiones y a problemas como los que estamos planteando, sería bueno que lo analizáramos. Pareciera que lo que estamos haciendo nosotros, según algunos, es retroceso. Yo me pregunto cuántas diputadas y diputados saben que este proceso lo hizo Europa hace algunos años atrás. En problemas muy similares. Unos pocos estados plantearon sus inquietudes y al final 47 estados europeos han ido aprobando declaración tras declaración que ha permitido precisamente resolver las inquietudes que nosotros estamos planteando en esta carta, con el mejor buen espíritu, con la mayor apertura. Y al revés, ojalá que esta Cámara, como lo he dicho en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores en la que he participado, invitado por ambas, ojalá que se sume a esto, porque aquí todos tenemos que ganar, nadie tiene que perder. La realidad de Chile hoy día no es la misma que hace algunas décadas atrás. Chile y en general en la región constituye un Estado de derecho democrático que respeta y valora los derechos humanos. No ocurrió en otra época en que las dictaduras no los respetaban. Aquí hay hoy día algunos países que efectivamente no lo hacen, como son Venezuela, Nicaragua, Cuba, en fin, porque los derechos humanos efectivamente no son cuestiones domésticas, por eso es que nos preocupan esas violaciones a los derechos humanos y espero que siempre seamos coherentes en todos los casos que haya violaciones y no según nuestro prisma ideológico. Quiero señalar que nuestra posición recoge esa experiencia europea y cuando uno habla aquí del margen de apreciación, por favor lean lo que dicen estas declaraciones. Cuando uno dice queremos revisar y buscar una mejor cooperación entre los estados, las cortes y la sociedad civil, como lo hacen estas declaraciones, la de Copenhague, la de Brighton, la de Interlaken, la de Turquía, es un proceso de conversar, de diálogo, de apertura, al cual queremos invitar al sistema interamericano. ¿Para qué? Para que ocurra lo que ha ocurrido en Europa. Se ha robustecido ese sistema. Y eso yo creo que a todas luces es positivo. Chile efectivamente ha tenido problemas en materia de derechos humanos, pero creo que los esfuerzos que se han hecho, a diferencia de lo que algunos han estimado, han sido valorados por el sistema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, en fallos en los años 2006 y 2013, ha reconocido esos esfuerzos. Y son valiosos, y no los echemos para atrás porque ha sido un esfuerzo del Estado y particularmente de los gobiernos de la concertación que hicieron desde el primer día un esfuerzo muy sistemático en estas materias que no podemos desconocer ni menos todavía minimizar. Quiero, sin embargo, presidente, referirme más específicamente a la declaración porque algunas de las declaraciones o algunos comentarios parecieran no haber aquilatado el sentido de ella. Ya nuestro canciller planteaba como los dos ejes centrales desde los que parte esta declaración. Primero, el reconocimiento al profundo compromiso al valor normativo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y segundo, el reconocer el enorme, la contribución considerable a la protección de los derechos humanos en América hecha por el sistema interamericano. Esas son las premisas. Y lo que se quiere es proponer algunas ideas para poder mejorar y perfeccionar este sistema. ¿Por qué hay una reacción adversa? Hemos trabajado la Cancillería con nuestro ministerio y con otros países en discutir y ver que hay experiencias similares. ¿Y en dónde están estas inquietudes? En 4 áreas. La primera
la que dice relación con el principio de subsidiariedad, que efectivamente todos reconocemos que existe, que los sistemas, comisión y corte, actúan cuando el Estado ya hizo lo suyo. Es decir, actúan en subsidio. No hay dos opiniones sobre esta materia. Sin embargo, lamentablemente, hay casos en donde ese principio no se ha respetado, en que la Comisión y luego la Corte han conocido casos en donde esos hechos no se han respetado. ¿Es muy grave decirlo? ¿Es esto desconocer el sistema o no es más bien decir por qué no perfeccionamos y corregimos eso para que no siga ocurriendo? Porque lo que ocurre que cuando el Estado no se hace cargo de sus problemas e interviene el sistema, al final la Comisión pasa a ser la rectora en esta materia y los Estados irresponsables. Y nosotros queremos que los Estados sean responsables en el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando decimos, en un segundo tema, el respeto a la autonomía de los Estados, ¿qué estamos diciendo? Que los Estados tienen sus ordenamientos. Tienen gobierno, tienen Congreso, tienen Poder Judicial. Y, por supuesto, si estos fallan, que intervengan los organismos que están destinados a corregir estos problemas. Pero, por ejemplo, hubo un caso, referido a una situación chilena, de alguien que se sintió discriminado por la aplicación de la PSU. Y recurrió y la Comisión admitió a tramitación esa causa. ¿Es esa en sí misma una vulneración a los derechos educacionales fundamentales? ¿O es esa una discrepancia respecto a una política educacional determinada? Porque no quiero hacer una defensa ni una apología de la PSU, puede ser una muy mala prueba de selección para entrar a la universidad. Lo que quiero decir es que eso forma parte de las políticas que son propias de la discusión de los Estados. ¿O le vamos a llevar al sistema interamericano la decisión de lo que le corresponde al Congreso Nacional? Porque son políticas públicas, no vulneraciones de los derechos. Eso es lo que hemos querido resaltar. No estamos haciendo algo extraño, estamos al revés, fortaleciendo el sistema de derechos humanos en América. Y también, aparte de estos dos puntos más conceptuales, hemos querido señalar que el sistema ha perdido efectividad. ¿Y por qué? Por la demora. Aquí se recordaba, con justa razón, la situación del caso de Vinicio Poblete, que lamentablemente no se pudo explicar por la oposición de algún diputado, que no quiso oír la explicación de lo que se ha hecho en esta materia, pero estamos disponibles para hacerlo con quienes lo quieran hacer. Este caso, un caso muy lamentable, una víctima de negligencia médica, fue presentado el año 2002 a la Comisión. 2002. La Comisión recién se vino a pronunciar sobre su admisibilidad el año 2009. Y la resolución final de la Comisión es del 2016. 14 años. Y a eso le tenemos que agregar 3 más, que es lo que se demora la Corte. 17 años. ¿Es esto un sistema que está operando bien? ¿O decirlo constituye un retroceso? Se dice, ¿cuál es el cumplimiento de los fallos? De los fallos de la Corte, ha dictado hasta diciembre del 2017 344 sentencias, pero de las cuales son de verdad sentencias que resuelven casos porque hay algunas cuestiones formales, en fin, son 227. De esas 227, 193 no se han cumplido en su integridad. En el caso de Chile se han dictado 10 sentencias, solo 2 se han cumplido en su integridad. Y no estoy haciendo un juicio a este gobierno o al gobierno anterior, estoy haciendo un juicio de hecho a lo que está ocurriendo. A esto es lo que nos estamos refiriendo. Yo entiendo que muchos puedan reaccionar en forma negativa porque se pueden presumir actitudes negativas o contrarias por alguna palabra, por alguna forma en que se han dado a conocer estos hechos. Yo lo entiendo. Pero como lo hemos dicho en las comisiones, por favor, tengamos alguna buena fe. ¿Por qué tenemos que partir de la base de que yo soy bueno y que tú eres malo?
Yo los invito a que discutamos estas cosas. La comisión ha crecido en la cantidad de temas que atiende. De 437 casos que atendía el año 97, pasó a 2.957 el 2018. Casi 7 veces. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No da abasto para atenderlo. Y por lo tanto se demoran años y años y años. Y nuestra reacción, cuando tenemos un fallo adverso, no es patear la mesa, como lo han hecho algunos gobiernos en la región. Aquí yo podría citar, lo hemos hecho en las comisiones, las reacciones, por ejemplo, del presidente Evo Morales en Bolivia, cuando tuvo un fallo adverso, decir, nos vamos a retirar de la Corte porque están fallando en contra de nuestro país. O en Ecuador, que se oponían a la Relatoría de Libertad de Expresión porque consideraban que estaba invadiendo su territorio. No es eso. Nosotros no estamos diciendo que nos oponemos a este caso o al otro. Eso se discute en la comisión, en el sistema. Estamos diciendo, aquí hay problemas. Hay problemas en que el principio de subsidiariedad no está funcionando bien. No se están respetando siempre las actuaciones propias de los Estados en lo que son sus ámbitos, como definir políticas públicas. No está siendo efectivo el sistema porque se está demorando, porque no se cumplen sus fallos. Y finalmente estamos señalando que hay un problema de proporcionalidad. Y este no es un problema que nos afecte a nosotros. Las sanciones de reparación han ido creciendo en forma muy significativa. Y queremos ver cómo se define ese tema. Hay países que dicen que no pueden pagar y prefieren no pagar y no pagan, y por eso que no se cumplen los fallos. No ha sido nuestro caso, pero tenemos problemas. Yo pregunto, ¿plantear estas inquietudes constituye un retroceso en materia de derechos humanos en la región? ¿Hay alguna acción de las que aquí se plantean que pudiera ser considerada de forma negativa? La comparación con lo del TPP, perdónenme, no guarda relación. Son sistemas y consideraciones que se refieren a materias dentro del ámbito internacional completamente distintas. Esta es una muy importante, sobre todo para Chile. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido bien acogido por la Comisión. Ya lo mencionaba el canciller, algunos diputados que leyeron cómo reaccionó la Comisión. ¿Y saben lo que probablemente va a pasar? Vamos a tener un diálogo. Se va a conversar sobre estos temas. Y en ese, y termino por razones de tiempo, y en ese diálogo ojalá que podamos participar como Estado. Esta no es una materia ni de gobierno ni de oposición. Esto es un problema de Chile, es un problema de la región. Y queremos hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Precisamente porque cambiamos de una etapa en donde la Comisión tenía que estar encima de los países porque estaban violando sistemáticamente los derechos humanos, a una etapa más bien complementaria. Nosotros le hemos pedido ayuda a la Comisión para que nos asesoren cómo implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos. Primera vez que se hace en Chile. No hay experiencia. Necesitamos de la Comisión y de la Corte asesoría. Esto está siendo discutido en el ámbito doctrinario. Les podría dar literatura en la materia. Hoy día me llegó un documento en que dice precisamente esto. Necesitamos buscar formas distintas de implementar los derechos humanos en las regiones que no sea solamente a través de la vía judicial. Porque al final el sistema interamericano hoy día se reduce a eso, a puros casos judiciales. Está bien, cada vez que haya alguna infracción que opere el sistema. Pero ¿es eso solo lo que queremos del sistema interamericano de derechos humanos? ¿No podemos pensar que debemos entrar en una etapa más proactiva? Hoy día no hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Chile, pero se violan los derechos humanos en Chile. O no hay situaciones que ocurren en las cárceles, o no han habido violaciones respecto de niños en hogares, o no tenemos situaciones respecto de migrantes, o situaciones respecto de los pueblos originarios, o personas en situación de discapacidad, o personas que viven en la pobreza marginal extrema. ¿No hay casos de violación a los derechos humanos en Chile? No son sistemáticas, no son buscadas por el Estado, pero ocurren. ¿Cómo las enfrentamos? Es otro momento de la historia de nuestra región y de nuestro país. A eso es lo que estamos invitando al sistema interamericano, a reflexionar cómo, desde una perspectiva colaborativa, fortalecemos el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo hacemos más responsables a los Estados? ¿Cómo lo hacemos con
los órganos del sistema, comisión y corte, y cómo realmente desde una perspectiva más colaborativa avanzamos en este proceso. A eso es lo que estamos invitando. Lejos de ser algo un retroceso, creo yo que estamos ayudando a que en nuestra región la cultura de derechos humanos sea parte real de nuestras conductas permanentes. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Se ha presentado la siguiente propuesta de resolución número 581 y solicito al prosecretario que dé lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. La propuesta de resolución número 581 es firmada por el señor Isacort, don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, don Javier Hernández, don Renzo Trisotti, don Alejandro Santana, don Pablo Cas, la diputada Sandra Amar, don Cristian Moreira, don Andrés Molina, don José Miguel Castro, y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia, el presidente de la República, convocar a los estados firmantes de la declaración presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 11 de abril del presente año, para iniciar un proceso de diálogo propositivo y constructivo con la señalada institución a través de la constitución de una mesa de diálogo, ello con el fin de analizar de buena fe propuestas concretas que busquen fortalecer el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. A partir de lo anterior, le solicitan a su excelencia de la República que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en primer lugar, impulse, a partir de la declaración efectuada y en conjunto con los otros estados firmantes de la declaración, un proceso de perfeccionamiento y mejora de la operatividad del sistema interamericano de derechos humanos, particularmente considerando el evidente atraso procesal existente al interior de la Comisión y el bajo nivel de implementación práctica de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana, problemas ambos que impactan directamente en las víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes deben esperar por largos periodos de tiempo que incluso superan los 10 años para obtener una resolución de sus casos. En segundo lugar, se informe a esta honorable Cámara de Diputados sobre los resultados del proceso de diálogo solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las inquietudes manifestadas en la declaración de abril pasado. Y en tercer lugar, que se convoque a los estados firmantes para hacer presente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su respeto y reconocimiento por la labor desarrollada al cumplirse en 2019 60 años de su creación. Eso es, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Ortiz. ¿Perdón? Diputado Ortiz. Diputado Ortiz. Diputado Out. Diputado Out. Diputado Muller. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 48 votos, 34 en contra, 15 abstenciones. Incorporamos la abstención del diputado Out. Se rechaza. Se ha presentado la propuesta de resolución número 582 y solicito al señor prosecretario que dé lectura a la parte dispositiva. La propuesta de resolución número 582, señor presidente, es firmada por la señora Carmen Gers, por don Hugo Gutiérrez, don Daniel Núñez, don Gastón Saavedra, don Boris Barreras, la diputada Camila Vallejo, don Juan Santana, don Amaro Labra, don Juan Luis Castro y el señor Raúl Leiva. Y en su parte dispositiva se señala que la Cámara de Diputados acuerda, en primer lugar, rechazar el intento de algunos gobiernos latinoamericanos de debilitar y, en definitiva, iniciar un proceso de demolición del sistema interamericano de derechos humanos. Y, en segundo lugar, solicitar a su excelencia el presidente de la República retirar su apoyo a la declaración suscrita junto a los gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia y la República del Paraguay sobre el sistema interamericano de derechos humanos por constituir un grave retroceso en la cautela de los derechos humanos. En votación.
¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultados de la votación. Por la afirmativa, 52 votos, 43 en contra. Se aprueba. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Tengan ustedes muy buenas noches. Al término de la jornada, por 52 votos afirmativos y 43 negativos, se respaldó un acuerdo que rechaza el intento de algunos gobiernos latinoamericanos de debilitar y, en definitiva, iniciar un proceso de demolición del sistema interamericano de derechos humanos y que solicita al jefe de Estado retirar su apoyo a la declaración suscrita junto a los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay sobre el sistema interamericano de derechos humanos por constituir un grave retroceso en la cautela precisamente de los derechos humanos. Que no nos parece prudente, acertada ni conveniente esta carta que se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo creo en estas cortes internacionales, que además cumplen un rol cuando se denega justicia en el ámbito interno. Y a uno solamente le queda respetar, ¿no es cierto?, los fallos sean desfavorables, favorables a Chile. Ya se lo decía en la sala del ministro, hace poco tuvimos un litigio con nuestro país hermano Bolivia, y bueno, el litigio, ¿no es cierto?, el fallo fue a favor de nosotros en la Corte de La Haya y hay que respetarlo, y si hubiese sido en contra también tendríamos lo respetado, y ahora se pone en cuestionamiento de una u otra manera con esta carta los fallos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que el ministro ha dicho que esta carta más bien es para fortalecer el rol de la Corte, ojalá sea en esa línea. Yo siempre actúo de buena fe. En la comisión él dijo que teníamos que recuperar la confianza, yo le dije que una forma de recuperar la confianza es mandando la ley de cooperación para fortalecer la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el Estatuto de Roma. Un segundo acuerdo rechazado por la Sala solicitaba al presidente de la República convocar a los estados firmantes de la Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una mesa de diálogo para impulsar un proceso de perfeccionamiento y mejora del sistema interamericano de derechos humanos, particularmente considerando el evidente atraso procesal y el bajo nivel de implementación práctica de las sentencias. También que informara a la Cámara sobre los resultados de este diálogo y convocar a los estados firmantes a presentar su respeto y reconocimiento por la labor desarrollada por la Comisión a 60 años de su creación. Lo que la carta señala y le dice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Chile, Brasil, Paraguay, etcétera, los países que la suscribieron, rige el Estado de Derecho. Es decir, la justicia está funcionando. Que ellos pongan en duda algunas sentencias ejecutoriadas que han sido falladas por la Corte Suprema, ya hay cerca de 2.000 sentencias que han colocado en duda, producen una incerteza jurídica en un país como el nuestro, donde claramente impera el Estado de Derecho. Y por lo mismo le dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí no nos reemplacen la función de juzgar, porque aquí en nuestro país imperan las leyes, se respeta el Estado de Derecho, se han juntado a veces hasta 2.000 causas que están por 10 años y emiten fallos colocando en duda que aquello, por ejemplo, que falla la Corte Suprema, que está ejecutoriado, que ya no hay recurso en Chile para impugnarlo, ponga en duda los fallos que pueda emitir la Corte Suprema o cualquier otro tribunal de nuestro país. Durante su intervención, los secretarios de Estado Roberto Ampuero y Hernán Larraín reiteraron que los estados firmantes de esta carta buscan iniciar un diálogo que permita reflexionar sobre los desafíos que tiene el sistema interamericano de derechos humanos de cara al siglo XXI, precisando que en ningún caso se busca desconocer la independencia de los órganos del sistema, sino que precisar su espacio dentro de los principios que establece la propia Comisión y el rol que le corresponde a cada Estado.